Una disputa entre el Partido Republicano y la UDI por la posibilidad de destinar parte del 6% de cotización adicional a Solidaridad podría dificultar todavía más las opciones de lograr consensos en la reforma previsional. El presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, afirmó que fue un error usar la palabra reparto, lo que le valió críticas de la colectividad, mientras que el ministro de Hacienda del Partido Republicano, Mario Marcel, destacó que nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás Cati. Sí, la discusión de la reforma de pensiones parece estancarse en su recta final. Ustedes lo decían, debido a una disputa entre la UDI y el Partido Republicano, pese al protocolo de tramitación que señalaba que la reforma tenía que ser despachada de la Comisión de Trabajo del Senado en diciembre y votarse, a más tardar a fines de enero, en la sala del Senado de la República. Respecto al tema central, el 6% de cotización adicional con cargo al empleador, las alarmas en la oposición se encendieron porque al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, este lunes en Radio Agricultura, se le escuchó deslizar que se deberían a entregar un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto que busca impulsar el gobierno, lo que derivó en cuestionamientos por parte del Partido Republicano. Pero este martes Ramírez aclaró sus dichos, reconoció un error al utilizar esa palabra, la palabra reparto, y dijo que en la Comisión de Trabajo no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo porque existen diferencias sustantivas sobre el destino de estos 6 puntos de cotización adicional. Enfatizó que el compromiso es que todos los ahorros de los trabajadores deben ir a cuentas individuales y no a un sistema de reparto, pero dejó la puerta abierta a un entendimiento al agregar que la UDI se muestra abierta al diálogo para buscar soluciones que generen mayor equidad previsional, sobre todo ante la desigualdad en el monto de pensiones que reciben hombres y mujeres en situaciones laborales similares. Para nosotros es muy importante y vamos a defender que todos los ahorros de los trabajadores vayan a ahorro, vayan a cuentas individuales y no vayan a un reparto que los chilenos rechazan y que los expertos no recomiendan. Acá no se va a crear un ente estatal, no se va a generar un fondo de reparto, nosotros no estamos disponibles para eso. Vamos a las críticas del Partido Republicano. Su timonel, José Antonio Kast, volvió a arremeter contra Chile Vamos, puntualizando que Ramírez debe cumplir con su palabra y no, esto es entre comillas, entregarle a la izquierda los ahorros de las pensiones. Por la tarde, Kast volvió a cuestionar a la coalición, explicitando que lo de Ramírez no fue un error, sino que es lo que hacen siempre, dejando en claro que el 6% de cotización adicional debe ir a las cuentas individuales de manera íntegra de los trabajadores. También sus dardos fueron contra el rol que ha tomado la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en la discusión al deslizar que ella ha presionado para aprobar la reforma. Esto no es un error, es lo que hacen siempre. En campaña prometen una cosa y luego de las elecciones negocian con la izquierda. Vamos a defender que cada peso que los trabajadores chilenos ahorran vaya directo a sus cuentas individuales, sin ninguna intervención del Estado ni de operadores políticos. La plata es de la gente. El Ejecutivo también entró en la discusión y esta jornada en un seminario respecto al mercado de capitales que realizó la Bolsa Electrónica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció, como en otras oportunidades, que nunca habían estado tan cerca de un acuerdo en pensiones, pero que faltaba la puntada final. Junto con ello, el titular de Hacienda se refirió a las consecuencias negativas para la economía de los retiros de fondos previsionales y apuntó que tanto la propuesta del gobierno como la de los expresidentes Piñera y Bachelet consideran un aumento en el volumen de cotizaciones y, por tanto, un incremento en los activos del sistema. Agregó que la demora en aprobar la reforma significa un costo no solo para los pensionados, sino que también para el mercado de capitales. Es de urgencia que no podemos seguir postergando, que no podemos revelar un nivel de incapacidad para resolver los problemas del país que no nos permita dar una solución o una respuesta a este tema. Todos sabemos que es necesaria la reforma de pensiones. Afortunadamente hemos ido avanzando, nunca hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo, pero por supuesto siempre es importante la puntada final. Entre los senadores que integran la Comisión de Trabajo, la disputa republicanos-UDI también generó revuelo. Durante largos minutos se pudo ver a Ramírez conversar con el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Trabajo, por los pasillos del Senado. Y posterior a esto, Coloma, que preside la instancia, apuntó que ya son 8 aspectos que han definido la Comisión mediante la votación ad referéndum, en los que ya hay acuerdo, como la ampliación del seguro de lagunas previsionales, el alza del tope imponible o el tránsito desde el actual esquema de multifondos al de fondos generacionales.
mujeres, aunque reconoció que aún no llegan a un consenso respecto al 6%. También ironizó con que no es primera vez que Marcel habla que están cerca de alcanzar un acuerdo, defendió el tema de la solidaridad con las mujeres e insistió que el compromiso es despachar la reforma desde el Senado el mes de enero. Tenemos 8 puntos que ya están definidos, no hemos llegado a los otros temas que tienen que ver mucho más con el tema del 6%. Y desde mi perspectiva, a mí me parece justo que un hombre y una mujer a la misma edad, con el mismo ahorro, tengan la misma jubilación. Nuestro compromiso es votarlo en la sala del mes de enero y así lo vamos a hacer. En los senadores oficialistas que integran la comisión hay opiniones dispares respecto a qué tan cerca se está de que salga humo blanco. El senador socialista Gastón Saavedra confía en el trabajo de la comisión y en los senadores Galilea, Cruzcoque y Coloma, pormenorizando que el acuerdo está cerca. Más pesimista es la también senadora oficialista Alejandra Sepúlveda, quien lamentó que la UDI sucumba ante republicanos, dudando nuevamente que los plazos se vayan a cumplir. Yo siento que tenemos un acuerdo o más cerca de lo, como usted muy bien dice, de obtener un acuerdo que sea el más justo. Esta presión de republicanos y el que nuevamente, ¿no es cierto?, la UDI sucumba frente a los dichos de este partido político de extrema derecha vuelve a complicar a los jubilados del país, fundamentalmente a las mujeres. Esta jornada la Comisión del Trabajo del Senado va a volver a sesionar, donde pese a que gran parte de los integrantes de la instancia dicen que se cumplirá con el protocolo de acuerdo, lo cierto es que aún no se vislumbra un panorama claro, faltando únicamente 2 sesiones antes de que finalice el año y con enero al acecho. Serán 5 sesiones de la Comisión de Trabajo las pendientes, la de hoy, la de la próxima semana y 3 durante el mes de enero. Ese es el plazo impuesto para que la Comisión termine, llegue a un acuerdo político que sea vinculante con la sala, que permita tener votos para que del Senado vuelva a tercer trámite y después del receso de febrero, en mes de marzo, ya comienza un tercer trámite constitucional con una fórmula de los 6% de cotización adicional que trate de conformar a la mayoría de los sectores políticos. Tomás Cati. Sí, mira, hay un asunto acá, 2 o 3 asuntos, son muchos, pero lo primero, se trata de llegar a un acuerdo porque se dice si no va a quedar pendiente la reforma de pensiones para el próximo gobierno, entonces sectores de la derecha, Evelyn Matei, podrían estar interesados en llegar a un acuerdo para que esto se termine desde el punto de vista de la discusión pública. ¿Se va a terminar? O sea, ¿va a haber un acuerdo político en que, me imagino que habrá sesiones de todos, pero para que haya un compromiso de que este es el acuerdo y se va a respetar por un tiempo X? Porque yo me acuerdo con la reforma tributaria anterior, la de Michelle Bachelet, también se dijo que era para 20 años. Y a los pocos tiempos, al año siguiente, 2 años, ya estaban discutiendo una nueva. ¿Se ha hablado esto o no? ¿O simplemente es un acuerdo por ahora, a la espera de, como dicen algunos, acumular fuerzas para torcer esto de nuevo hacia otro camino? Porque ¿de qué sirve llegar a un acuerdo cuando no hay acuerdo al final? Este tema. Sí, perdón, Gonzalo. Yo siento que hay una ansiedad por cerrar este tema, Tomás. ¿Por cuánto tiempo? Lo vemos. Los senadores, los parlamentarios quieren que esto se acabe. ¿Pero por cuánto tiempo? Claro, eso es una buena pregunta, porque también hay que ver cuál es el acuerdo y cuál es la implementación de la reforma. Claro, porque un acuerdo por 2 años no es acuerdo, es una postergación de la discusión, que no es lo mismo. ¿Hay un compromiso de que este va a ser o no? A mí me da la impresión de que en esto la oposición tendría que ceder un poco más de lo que quiere para que después las izquierdas, la centroizquierda, el progresismo, no vuelva a tocar la puerta de este tema, como dices tú, en 2 años más. Me parece que como están las cosas, si bien efectivamente se han hecho concesiones, en los temas más significativos que aún están por discutir, las sesiones de la derecha o de la oposición, vamos a decir, no son lo suficientemente significativas para generar una impresión de que en esto está la firma, el respaldo, la estampa de todos los sectores políticos más incumbentes en esta discusión, que vaya a permitir, como tú dices, Tomás, que dejemos que por buena cantidad de años se implemente este modelo previsional y no se le vuelva a hacer leyes interpretativas, tratar de abrir de nuevo, identificar problemas. Yo creo que eso va a terminar pasando igual. Entonces, raya para la suma, debiese haber, pienso yo, un poco más de concesión de parte de la oposición para que sea el otro sector político el que no, como dices tú, 1 año y medio más,
2 años más, reabran la discusión y entonces miremos en retrospectiva y digamos en realidad nunca hubo un acuerdo, sino que se puso en pausa la cosa y seguimos en un estado de latencia permanente, pasando gobiernos sin dejar cerrado el tema de pensiones para que comience a funcionar y veamos si efectivamente podemos subir las pensiones actuales y futuras de los jubilados. Pero pregunto porque la historia es mala, porque resulta que la derecha cedió mucho en la reforma tributaria de Michelle Bachelet. De hecho, se establecieron impuestos empresariales que son de los más altos de los CDE. Y resulta que no hubo acuerdo de todas maneras, era una pausa. Más fácil, ¿la clase política es capaz de llegar a acuerdos? Sí, esas son preguntas que uno hace. Y lo segundo, en muchos países que tienen la misma esperanza de vida que nosotros, se ha aumentado la edad de jubilación, porque no da trabajar 30 años y tener 20 años o 25 años de jubilación. No permite, no da. Las tasas de reemplazo son muy bajas. Y esto no está en el acuerdo y no se discute porque no es un tema agradable para la ciudadanía, obviamente. Pero aumentó la edad de jubilación en Italia, aumentó en Alemania, están aumentando, porque los números no están dando. Tampoco nos van a dar a nosotros. ¿Por qué no se discute este tipo de cosas o hay un acuerdo para que esto quede para más adelante? Porque en algún momento se va a tocar. Hemos seguido el trámite de la reforma de pensiones todos estos años y durante toda su tramitación siempre hay 1, 2, 3 parlamentarios que en el pasillo, que conversando entre ellos te comentan cosas. Por ejemplo, que no solo deberían ser 6 puntos de aumento, sino que deberían ser 8, para llegar a 18 puntos de cotización adicional. Y el otro tema que siempre te mencionan es ese, que se debiera aumentar la edad de jubilación, pero es llamativo, Tomás, porque te lo comentan como reconociendo que el proyecto debería tener eso, pero hablando como si ya no hubiese ninguna posibilidad, como desde cierta resignación, como bueno, un tema que no pudimos discutir es ampliar el tema de la edad de jubilación, no lo podemos discutir, como si no se pudiese. Y este año que viene, que es el año electoral, o sea, ninguna posibilidad de que sea integrado un tema que, como tú dices, Tomás, es muy impopular, pero efectivamente los promedios de edad, la esperanza de vida va generando un tema de que el tercio de la sobrevida, o sea, el tercio de la vida de las personas o incluso más, forma parte ya de la llamada sobrevida de la jubilación y evidentemente la matemática eventualmente no va a dar, ya no da, según algunos de los parlamentarios que han acompañado este trámite. Sí, solamente agregar que el tiempo sigue pasando, que la discusión de una reforma de pensiones es antiquísima, que están las ideas para allá y para acá desde hace muchísimo tiempo. Esta última reforma, que al parecer es la que está más cercana, según varios dicen, a que hay alguna aprobación, aunque sea 2 años, no es de donde siguen donde mismo, exactamente donde mismo. Y obviamente es que hay mucha gente que discute en relación a que no, es que toda esta plata es mía, no es que no me la... Esa plata no existe, no es algo que esté efectivamente ahora, y esto lo digo para los políticos en particular que polarizan tanto esta discusión, que la gente se desconecta y comienza a hablar de cosas que no existen. Lo que sí existe son malas pensiones, eso está claro. Y lo que también existe son políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo para hacer una mejora. De ahí va mi repaso también a la oposición. Tú decías recién, Gonzalo, ni siquiera la oposición se pone de acuerdo. O ayer todo un entrevero entre la UDI y el Partido Republicano, que si es reparto, que no, que es compensación para las mujeres. En fin, esas discusiones tienen a la población obviamente harta porque siguen recibiendo pensiones que son muy bajas con un sistema de pensiones que es completamente malo, que lleva a esas pensiones tan bajas como de, no sé, 200.000 pesos. Sí. A ver, hay algunas cosas que se han hecho, para reconocerlo. La PGU es un aporte. Pero está en entredicho, y lo han dicho varios, su financiamiento a largo plazo. No, pero es que la PGU se financia con recursos generales del Estado, ¿no es cierto? Y cuando no hay... Y cuando no, claro, no hay crecimiento, va a tener problemas. Pero la PGU se hizo... Y la tasa de reemplazo, la pensión de la PGU es baja, pero la tasa de reemplazo es alta. Ojo con eso. 2, las pensiones chilenas son altas a nivel latinoamericano hoy. Lo que pasa es que Latinoamérica tiene un tremendo problema. Pero a nivel latinoamericano no son bajas. Yo sé que son bajas en el sentido que hay mucha gente que no les alcanza, obviamente. Chile es muy caro también. Y Chile es a caro. diferencia de otros países. Pero Argentina está más caro que Chile. Uruguay está más caro que Chile. Pero somos un país muy caro, efectivamente. Sí. Lo tercero, evidentemente que la edad es un problema y la diferencia entre hombres y mujeres también es un problema porque las mujeres viven más y se jubilan antes. Las cifras no dan. Y yo sé que es desagradable hablar de esto, pero las cifras no dan. Y lo tercero, lo cuarto, efectivamente la
las cotizaciones son bajas y tiene que haber pensiones bajas. Imagínense que en otros países el del 19%, 20%. Si hubiera 19 o 20% serían el doble, ¿no es cierto? Y ya estaríamos hablando de otra cosa, totalmente distinta. Claro. Pero han sido cotizaciones bajas. Agreguémonos a eso que las restricciones económicas de los últimos tiempos va a significar que las empresas les aumenten los costos laborales en 6 puntos. No es poco en esta época. Y por lo tanto existe un incentivo, y yo estoy agregando, no digo que no se haya que hacer, porque yo creo que hay que hacerlo, pero un incentivo al reemplazo por la robótica a la automatización en forma enorme en nuestro país. Son todas cosas que se están produciendo y que hay que tomar en cuenta. Y por último, yo diría que existe una desconfianza enorme de los políticos o de la gente con respecto a los políticos en cuanto a que ellos administren esta plata, porque no lo hacen en forma técnica, sino que en forma política. Todo esto hay que tomarlo en consideración. Y finalmente también, digámoslo, al parecer, lo dicen las encuestas, pero lo digo al parecer porque no sabemos exactamente, existe una cierta mayoría de personas que quieren que el 6% vaya a la capitalización individual. Y esto también lo toman en consideración políticos. No sé si esto tiene solución, Gonzalo, porque a lo mejor enredamos toda esta cosa con todos estos elementos que hay que considerar. No, el tema de la ciudadanía, el tema electoral es demasiado importante. O sea, la percepción ciudadana del votante, por ejemplo, de oposición, ha sido clave para que el tironeo de republicanos sea tan efectivo. Basta que José Antonio Kast tuitee o diga algo y finalmente la UDI sale a dar un punto de prensa con todos los parlamentarios, desdiciéndose o más bien aclarando que nunca se referían le dicen la palabra con R. Reparto, ¿no? ¿Por qué dijo eso? El efecto que tuvo electoral y políticamente. O sea, hay un tironeo que del Partido Republicano logran hacer efectivo contra la fuerza de Chile Vamos y que de vez en vez se va demostrando como muy poderoso, y esta vez uno de los ejemplos más significativos. O sea, el problema entre ambas fuerzas, que es político, que es electoral, tiene un efecto en la forma en cómo se está tramitando esto, y por esto estamos hablando de la posibilidad de un estancamiento del acuerdo político, que veamos si finalmente se logra destrabar. Pero evidentemente que la percepción externa va a jugar un rol, y de parte de los parlamentarios de oposición están dos alicientes que señalaba Tomás, que son muy importantes. El primero, que si no existiese la pensión garantizada universal, este sería un debate distinto. Y el segundo, la percepción ciudadana de que las personas, el chileno, más comúnmente que no le gusta la idea de ningún tipo de sistema distributivo, pilar contributivo, sistema de reparto, solidario, etcétera, con sus fondos previsionales, sino que piensa solamente en la lógica de capitalización individual, y eso evidentemente le da espalda a la oposición para comportarse como se comporta, y así estamos en una tensa y estrecha negociación que en todo caso ya no tiene margen. La Comisión de Trabajo tiene 1, 2, máximo 3 sesiones más, no hay más espacio para seguir discutiendo, porque el gobierno, la oposición y el oficialismo han dicho: vamos a cumplir los plazos que nos autoimpusimos en el protocolo de tramitación que se firmó por allá por el mes de julio. Tomás Cati.